Esta historia fue adaptada y traducida del inglés por Drake Teorias. Es posible que encuentres algunos errores de traducción en los nombres de los personajes, los escenarios o otros elementos. También cabe la posibilidad de que se usen pronombres incorrectos, como llamar ella a un personaje masculino. Aunque esto no afecta el desarrollo general de la trama, lo aclaramos de antemano para evitar confusiones. Disfruta la lectura y dale like. Capítulo 15. Grito. Al despertar en el ala del hospital, Harry estaba confundido. Le costó recordar dónde estaba y qué había sucedido. Pucei había muerto. Por alguna razón, la tristeza, o tal vez la rabia, que debería haber sentido, no estaba presente. Solo sentía entumecimiento. Mientras miraba al techo, se preguntó si habría sido mejor dejarse morir y volver a intentarlo. Le he administrado una poción tranquilizante, oyó a lo lejos. Tardó un instante en reconocer la voz de la enfermera. ¿Cómo está? La voz del director era casi desconocida. No la había oído en los 2 meses transcurridos desde que comenzó la selección. No habrá forma de saberlo hasta que despierte, repitió la voz de la enfermera. Ha sufrido un trauma que ningún niño debería experimentar. Harry debió de estar más herido de lo que creía. Aún sentía dolor. Dado el poder curativo de la magia, el daño debió ser grave. Alguien debió de notar que se movía, porque la enfermera se acercó rápidamente a su cama agitando su varita. Hola, Harry, dijo el director con suavidad. Has pasado por una experiencia terrible. Voldemort causó esto, dijo Harry, haciendo una mueca de dolor al intentar incorporarse. Se supone que los Slytherin son sus seguidores, y a él no le importó. Nos envió un troll. El director lo miró fijamente y luego negó con la cabeza. No hay pruebas de que esto no haya sido simplemente un trágico error. ¿Cómo es que no puedes verlo? Preguntó Harry. Por un instante, consideró contarle al director lo del rostro en la nuca de Quirrell. Había cargado con ese secreto durante tanto tiempo que sería una bendición simplemente entregárselo a otra persona. Dumbledore era la única persona a la que Voldemort parecía temer, así que contárselo era la solución obvia. En un momento dado, Harry había querido hacer precisamente eso. Sin embargo, Harry había estado investigando intermitentemente para ver si existía alguna referencia a lo que le estaba sucediendo. Si había alguna referencia a alguien que viviera la misma vida una y otra vez, habría alguna indicación de por qué ocurría y cómo controlarlo. Si se trataba de un fenómeno mágico, tenía que haber alguna forma de detenerlo. No había encontrado nada. Los giratiempos eran lo más lejos que los magos habían llegado en su investigación sobre viajes en el tiempo, y se consideraban extremadamente peligrosos. Algunos magos se habían borrado de la existencia mediante experimentos imprudentes con giratiempos. El ministerio controlaba cualquier investigación posterior en ese campo. Se rumoreaba que los inefables estaban investigando el asunto, pero su investigación nunca se reveló al público. Harry dudaba que hubieran avanzado mucho. Si lo hubieran hecho, Voldemort simplemente no habría nacido. La idea de que el ascenso y la caída de Voldemort fueran la mejor de todas las posibilidades resultaba escalofriante. ¿Y si el pasado ya se hubiera alterado y el presente original hubiera sido aún peor? El mayor riesgo para Harry eran los rumores de que los inefables reprimían activamente a cualquier mago que intentara experimentar con el tiempo. No los enviaban a Azkaban. Simplemente desaparecían. Aunque por razones obvias no existían muchos registros, Harry le preguntó a Pucei, quien sabía de los rumores de que los inefables realizaban experimentos que habrían sido considerados inhumanos en su búsqueda por comprender el tiempo y los demás misterios del universo. Por supuesto, como no podían hablar de lo que hicieron, nadie lo supo realmente. Si alguien le creía a Harry sobre su poder, él no dudaba de que los inefables vendrían a buscarlo, más pronto que tarde. Incluso a pesar del papel que le habían asignado en la profecía, las posibilidades que sus habilidades les depararían valdrían más que su papel como figura decorativa. Desaparecería en las profundidades del ministerio y jamás volvería a salir. Su poder, o lo que fuera, no le serviría de nada si no moría. Podrían retenerlo el resto de su vida, y si lo mataban, tendría que volver a empezar. La imagen de estar atrapado de vida en vida lo heló. Se quedó mirando al director, paralizado. El impulso de decírselo se desvaneció. En lugar de eso, Harry miró al director y suspiró. Supongo que estoy un poco molesto. Has pasado por mucho, dijo el director, dándole una palmada en el brazo. Cuando tenemos miedo, es fácil ver patrones que en realidad no existen. Tendría que encontrar otra manera de desenmascarar a Voldemort, una manera que no pusiera en riesgo su seguridad.
La señora Pomfrey no había dejado entrar a nadie a verlo durante 3 días, y él se había visto obligado a permanecer en la cama, reviviendo una y otra vez lo sucedido. Había repasado la pelea una y otra vez, tratando de ver qué podría haber hecho de manera diferente para evitar que alguien muriera. Insistió en que todos debían quedarse quietos, incluso si para ello tenía que lanzar objetos y armar un escándalo. Ningún castigo valía la pena si se ponía en riesgo la vida de alguien. Debió haber hecho lo que fuera necesario para que le hicieran caso. Debería haber alejado al troll. Haber impedido que atacara a los demás. Debería haber apuntado a sus ojos más rápido o haber cortado en el mismo sitio una y otra vez hasta dar con una vena. Matar al troll no le preocupaba, aunque en el fondo creía que sí. Había matado a su amigo y había amenazado con matar a otros. No sentía mucha compasión por él, aunque fuera una bestia estúpida. En cambio, lamentaba no haber practicado más con el hechizo Difindo para que los cortes fueran más profundos y penetraran más rápido. Cada momento que había pasado con Neville y Hermione, seguro de que podía huir del problema y no estar donde estaba el troll, se le presentaba como una oportunidad perdida. Debería haberse concentrado más en sus cosas, en lugar de perder el tiempo con sus amigos, por muy felices que le hubieran hecho esos breves momentos. Si lo hubiera hecho, tal vez Pucey aún estaría vivo. Por la noche, mientras yacía en la cama del hospital, tenía sueños que lo despertaban gritando. La señora Pomfrey le administró una dosis más fuerte de la poción que le había estado dando para controlar sus sueños, pero le advirtió que no podía tomarla a largo plazo. Estuvo ingresado en el ala del hospital durante 3 días. Finalmente le permitieron marcharse, pero las clases ya habían terminado por ese día. Los murmullos lo seguían mientras caminaba por los pasillos. Descubrió que se producía una pausa cada vez que entraba en una habitación. Los demás estudiantes guardaban silencio y se mostraban cautelosos, como ciervos que olfatean algo extraño. Mientras recorría los pasillos, veía a otros estudiantes mirándose entre sí cuando él no se daba cuenta. Aceleraban el paso y apartaban la mirada. No sabía si le tenían miedo o si simplemente les avergonzaba lo sucedido. Los de Slytherin eran los que peor lo llevaban. Algunos palidecían cada vez que lo veían, sobre todo los de los primeros cursos. Incluso los miembros del equipo de Quidditch, que siempre habían sido un poco más bruscos con él que los demás, parecían mantener las distancias. No pudo ver a Hermione ni a Neville, a quienes no les habían avisado de su salida y que ya habían regresado a la sala común. Se acostó sintiéndose extrañamente aturdido y solo. Faltaban personas en el desayuno. Al parecer, algunos padres habían retirado a sus hijos del colegio tras lo sucedido. Lo que sorprendió a Harry no fue que eso hubiera ocurrido, sino que tampoco se hubieran ido. En una escuela Muggle, habrían tenido que cerrar sus puertas, pero ahora faltaban menos de 20 alumnos. Harry se preguntó si los nacidos de Muggles siquiera les habrían contado a sus padres lo sucedido. En un mundo donde no estuviera bajo la constante amenaza de muerte, habría temido que lo sacaran de la escuela. Harry sospechaba que habría amado la magia en lugar de verla solo como una herramienta. Cuando por fin pudo ver a Hermione, ella le trajo ejemplares del periódico mágico. Había artículos mordaces que pedían la destitución de Dumbledore. Al parecer, en los 3 días que había estado ausente, se habían celebrado varias audiencias y Dumbledore casi había perdido su puesto. Harry se preguntó si eso había sido parte del plan de Voldemort desde el principio. Si bien matar a Harry era obviamente una prioridad, eso no significaba que no tuviera otros planes en marcha. El Quisquilloso publicó un artículo en el que se preguntaba si se trataba de una conspiración de Voldemort. Hermione lo desestimó, pero Harry sabía que era así. Él creía estar a salvo en medio de la multitud, pero si Voldemort estaba dispuesto a arriesgar la vida de los hijos de sus seguidores con tal de llegar hasta Harry, entonces ningún lugar era seguro. Aquello ofendió profundamente a Harry. Voldemort había demostrado no ser leal a nadie, y con solo verlo sentado en la mesa del profesor, una oleada de ira y rabia se encendió lentamente en su interior. Quirrell y su acompañante creían que se habían salido con la suya. A veces, Harry veía a Quirrell mirando a los estudiantes con una sonrisa de suficiencia. Dado que todos los demás profesores parecían serios y disgustados, no entendía por qué nadie captaba el significado de aquello. Harry se preguntaba por qué había sido él quien sobrevivió. En cierto modo, no le parecía justo. Cada muerte desgastaba un poco más su alma, pero al final sobreviviría, pasara lo que pasara. Pucey no había tenido esa opción. Le costaba concentrarse en clase. Sentía como si tuviera un peso enorme sobre el pecho. Captó las miradas de compasión en los rostros de los profesores, y eso solo empeoró las cosas. Los alumnos actuaban como si le tuvieran miedo. Incluso los de Gryffindor parecían no saber qué decirle.
Tal vez vieron algo en sí mismo que él no veía. Se sentía como una olla a punto de rebosar. Malfoy y sus compinches se habían acostumbrado a esperar a que él ya estuviera dormido para irse a la cama. No era difícil. Él se había acostumbrado a dormirse lo más temprano posible. Los sueños eran casi mejores que sus pensamientos durante el día. Aún así, durante los días siguientes pensó que estaba manteniendo todo relativamente estable hasta que llegara el día en que tuviera clase de defensa. Nadie sabía qué hacer, dijo Quirrell. Por eso vamos a hablar de los trolls otra vez. Harry lo miró fijamente, como si pudiera perforar el turbante de Quirrell con solo mirarlo. Tenía el dolor de cabeza habitual, el que siempre le daba cuando estaba cerca de Quirrell, pero no le importaba. Simplemente lo enfurecía más. Los estudiantes más cercanos a Harry no dejaban de mirarlo a él y luego se miraban entre sí. Quizás si alguien hubiera prestado atención en clase, no habrían muerto, dijo Quirrell. Miraba fijamente a Harry, como si lo estuviera provocando. Harry sintió una oleada de rabia. Después de lo sucedido, cualquier buen profesor de defensa contra las artes oscuras intentaría mostrarles a los alumnos lo que podrían haber hecho. Pero Quirrell no los había preparado en absoluto para los trolls cuando les había dado clase antes, y la culpa era de Puffey. Adrian Puffey fue un héroe, exclamó Harry, poniéndose de pie de repente. Sabía que debía callarse, pero de pronto no pudo contenerse. Había permanecido en silencio todo el año, 2 veces, y lo único que había conseguido era perder a un amigo y que otro muriera. Si no hubiera hecho lo que hizo, ¿cuántas personas de esta clase no estarían vivas? Yo, no tenía por qué haber llegado a eso, dijo Quirrell. Yo, si hubiera mantenido la calma, habría sobrevivido. Después de todo, eres un estudiante de primer año y. Lograste vencerlo. Harry sujetó su varita con fuerza. Por un instante temió romperla. Se obligó a aflojar el agarre. ¿Dónde estabas tú y los demás profesores?, preguntó Harry. Les dije a todos que era una tontería salir del gran comedor, pero nadie me hizo caso. Nos pusimos a buscarlo, dijo Quirrell. Y enviaste a Slytherin a las mazmorras sabiendo que el troll estaba allí. Es casi como si alguien quisiera que los Slytherin murieran. Los demás estudiantes lo miraban fijamente, y él se dio cuenta de que algo de lo que decía les estaba calando. Empezaron a murmurar entre ellos. ¿Cómo entró exactamente el troll al recinto escolar? ¿No se supone que los guardias de la escuela deben proteger contra eso? Es un misterio que aún está siendo investigado por los aurores, señor Potter. El tartamudeo del hombre era obviamente fingido. Se le escapó cuando se distrajo. Harry no entendía cómo nadie más se había dado cuenta. ¿No es cierto que solo el personal de la escuela tiene la capacidad de desactivar las protecciones? ¿No es lo más probable que uno de los profesores haya cambiado las protecciones para permitir que el troll entrara al recinto?, preguntó Harry. Esa es una acusación muy seria, señor Potter, dijo Quirrell. ¿Por qué querría alguno de los profesores hacerles daño? Sonrió con sorna, como si supiera que Harry no tenía forma de demostrar lo que insinuaba. Probablemente quiso dar a entender que algunos de los profesores podrían querer hacerle daño a Harry, pero los demás estudiantes claramente entendieron otro mensaje. Para hacerle daño a Harry, no importaba a quién atacaran, incluso si eran sangre pura y se suponía que debían estar protegidos. ¿Quién haría algo así?, preguntó Harry. Desde luego, no es nadie relacionado con el director. Casi pierde su puesto por ello. ¿Quién más saldría ganando? Se dirigió a los demás estudiantes y dijo. ¿Quién más podría tener algo que ganar? Solo hay una persona que podría ser, y si es él, entonces eso significa que ninguno de nosotros está a salvo. No tiene lealtad, y el hecho de que nuestros padres sean sus seguidores no significa que no vaya a matarnos. Tejes una intrigante fantasía, señor Potter, dijo Quirrell. Su sonrisa burlona había desaparecido. Pero tal vez sea hora de volver a la lección para que no mates a más compañeros. Harry se puso furioso. Se puso en marcha antes de darse cuenta de lo que hacía, sacando la varita del bolsillo. El mundo parecía transcurrir a cámara lenta, y Harry sintió que salía de detrás de su escritorio y corría por el pasillo. «Difindo», gritó, apuntando con su varita a la cabeza del profesor. Los ojos de Quirrell se abrieron de par en par y buscó su varita, pero ya era demasiado tarde. El hechizo de Harry había alcanzado el turbante que llevaba en la cabeza, haciendo que la tela se desenrollara y le cubriera los ojos. Harry repitió el hechizo, intentando un Expelliarmus, pero no funcionó.
Kirrell ya se estaba recuperando, pero el siguiente hechizo de Ari le dio en el costado, haciendo que su chaqueta se tiñera de rojo con sangre. El hombre se retorció, como para protegerse el costado, y Ari oyó gritos cuando los estudiantes más cercanos vieron lo que tenía en la nuca. Ari apuntó con su varita y lanzó un hechizo, pero Kirrell había recuperado el equilibrio. A pesar de toda la práctica que Ari había realizado, seguía siendo un niño con apenas unos meses de experiencia, mientras que Kirrell era un mago adulto. Sintió como Kirrell le arrebataba la varita de la mano con un hechizo, y un instante después gritó cuando Kirrell le lanzó un cruciatus mientras la clase, horrorizada, permanecía sentada en sus sillas, paralizada por el horror. Ya has causado suficientes problemas, muchacho. Dijo la horrible voz en la nuca de Kirrell. Acaba con él y luego borra la memoria de estos idiotas. Ari gritaba y gritaba mientras el dolor parecía no tener fin. Finalmente, hubo un destello de luz verde y todo se oscureció. Ari se quedó paralizado al despertar, cubierto de sangre. Estaba de pie junto al cadáver del troll, mientras sus compañeros, horrorizados, lo miraban con horror. Podía oír a los profesores acercándose rápidamente. Le tomó un momento comprender lo que esto significaba. Había tenido la vaga esperanza de que si atacaba a Kirrell podría regresar, rehacer la muerte de Pucei, encontrar una manera de salvar a todos. Su amigo había muerto y no había forma de cambiarlo. Ari gritó entonces, mirando la sangre en sus manos. Sentía que la sangre nunca iba a parar. Por un instante, sintió que nunca dejaría de gritar. Escuchó pasos seguidos de un jadeo de horror. Tras un breve murmullo, sintió que todo se volvía negro. Capítulo 16. Pago. Durante 3 días, Ari permaneció inmóvil, sin pensar en nada. Simplemente miraba al techo e ignoraba las voces preocupadas de la señora Pomerey hablando con los demás profesores. No fue hasta que empezaron a hablar de enviarlo a San Mungo que Ari finalmente volvió a moverse. Neville le había contado lo que les había sucedido a sus padres. 12 años encerrados en un hospital sin varita y sin libertad. Ari iba a necesitar libertad para lo que tenía que hacer. Kirrell iba a pagar. Voldemort y todos sus seguidores iban a pagar. Ari no estaba seguro de cómo lo iba a hacer. No era invencible, y si le causaban algún daño permanente antes de que su vida se reiniciara, tendría que cargar con él para siempre. Si alguna vez descubrían lo que le estaba pasando, simplemente lo encerrarían en una habitación para que se pudriera. Si no podía morir, no podía reiniciar. Ari tenía que hacerse fuerte lo más rápido posible y dejar de pensar a la defensiva. Atacar a Kirrell de frente no había funcionado, pero eso se debía a que había estado pensando como un Gryffindor. Incluso un niño podía herir a un adulto con suficiente tiempo y preparación. Kirrell se creía invulnerable. Ari tenía la intención de demostrarle que eso no era cierto en absoluto. Su primer paso fue exigirle al profesor Flitwick que cumpliera su promesa. Aprender a batirse en duelo con un maestro duelista iba a ser mucho más productivo que aprender de escolares que aún estaban aprendiendo. Flitwick habría podido derrotar a un troll fácilmente, y Arling necesitaba ese tipo de poder. Pronto descubrió que Flitwick tenía sus límites en cuanto a lo que podía enseñarle. Se negaba a enseñarle hechizos letales y solo estaba disponible para impartir clases una vez por semana. Sin embargo, Flitwick logró enseñarle aspectos estratégicos que ninguno de sus otros 2 maestros había podido explicarle. Aprendió a jugar con los pies y a mantener la calma cuando los hechizos volaban por sus venas. Flitwick era un maestro competente, amable pero firme cuando era necesario. Los primeros días después de que le permitieran salir, Ari se sentía como aturdido. Todo le parecía entumecido y nada real. Sabía que esa sensación no duraría para siempre. Con el tiempo sentiría el dolor emocional, pero era mejor que sentirse abrumado. El día que debía asistir a la clase de defensa contra las artes oscuras, Ari fue a la enfermería y fingió tener dolor de cabeza. Era cierto. Le preocupaba no poder controlarse si oía a Kirrell hablar de Pucei otra vez. No era momento de atacar directamente, y si repetía la misma semana una y otra vez, lo único que conseguiría sería causarse más sufrimiento. La idea de que se entrenaría atacando a Kirrell una y otra vez hasta aprender a no morir era divertida, pero Ari seguía sin entender cómo avanzaban los tiempos para su reinicio. Cada vez que moría, se repetían las mismas situaciones, pero cuando sobrevivía, el tiempo avanzaba. Ari no sabía si era una coincidencia o si así era como funcionaba realmente. Para cuando llegó la siguiente clase de Kirrell, Ari ya controlaba mejor sus emociones. Se consolaba mirando fijamente a Kirrell e intentando proyectar su odio en el aire, dirigiéndolo hacia la cabeza del otro hombre. Por alguna razón, Kirrell empezó a tener dolores de cabeza durante las clases, lo que a Ari le pareció terriblemente irónico.
Harry seguía teniendo dolores de cabeza en la clase de defensa contra las artes oscuras, pero eran menos frecuentes que antes. El acoso cesó, aunque no se sabía si era porque todos pensaban que Harry era peligroso o por la culpa que sentían por lo sucedido. A Harry le daba igual. Le resultaba más fácil moverse y se sentía un poco menos nervioso. 3 semanas después, a finales de noviembre, Harry estaba sentado en la biblioteca con Hermione y Neville. Había sido precavido para que no lo vieran con ellos, pero se estaba jugando un partido de Quidditch y había pocas probabilidades de que los oyeran. Dado que todos los profesores estaban en los partidos, a Harry le encantaba el Quidditch. Era el único momento en que podía moverse por el castillo sin mucho miedo a ser atacado. Por eso, rara vez asistía a los partidos. A su propia casa no le gustaba que estuviera allí y ninguna de las otras casas quería que se sentara con ellos. A Hermione no le impresionaban los deportes y a Neville le interesaban un poco, pero estaba más interesado en pasar tiempo con Harry y Hermione. Los partidos habían comenzado a principios de noviembre y este era su tercer encuentro. Hubo un partido más y luego ninguno hasta febrero, algo que Harry lamentó. ¿Entonces te vas a casa?, preguntó Neville. Harry asintió. No es seguro para mí quedarme durante las vacaciones. La perspectiva de pasar semanas en Hogwarts con pocos alumnos y sin supervisión era una pesadilla. Quirrell tendría todo el tiempo del mundo para atacarlo. En comparación, pasar tiempo con los Dursley sería un paraíso. Ni Hermione ni Neville le creyeron cuando les dijo que Quirrell era un agente de Voldemort. Pensaron que estaba siendo paranoico y que Quirrell era inofensivo. Sin embargo, Harry se lo contó para que se mantuvieran alerta. Te invitaría a visitarme, dijo Neville, pero la abuela se enteró de la recompensa que hay por tu cabeza. Dice que no podríamos ofrecer suficiente seguridad. Estaré más seguro en casa, dijo Harry. A mi familia Muggle le preocupa la magia, así que es mejor no enviar una lechuza. Tengo el número de teléfono de Hermione, así que la llamaré siempre que pueda sin preocuparlos. Como era de esperar, su familia no estaría contenta si recibía llamadas. Hermione parecía molesta porque pensaba que la discriminarían por ser bruja, pero Harry le explicó que se habrían enfadado si hubiera sido una chica normal la que llamara, y mucho menos una maga. Finalmente, ella accedió a esperar a que él la llamara. Envíale una carta y haré que me la lea por teléfono, dijo Harry. Le enviaré la carta por correo Muggle para que ella te la reenvíe. Neville asintió, aunque seguía sin entender del todo qué eran los teléfonos. Harry había intentado explicárselo varias veces, pero había llegado a la conclusión de que tendría que verlo para comprenderlo. Ron casi muere el otro día, dijo Neville. ¿Qué?, preguntó Harry bruscamente. Si Quirrell estaba atacando a otros estudiantes, a alguien que no estuviera relacionado con Harry, entonces tenía que ser por algún otro motivo. Se adentró en el pasillo del tercer piso, dijo Neville. Dijo que tropezó y entró en una habitación donde había un perro gigante de 3 cabezas. Apenas logró salir con vida. Harry negó con la cabeza. Dumbledore nos advirtió sobre ese pasillo. Weasley no me parece el tipo de persona que hace caso. Hermione negó con la cabeza. La pregunta es por qué tiene un perro gigante de 3 cabezas en un castillo lleno de escolares. Harry la miró fijamente. Esta escuela es una trampa mortal, incluso sin Voldemort. Está situada junto a un bosque lleno de arañas gigantes devoradoras de hombres, hombres lobo y un sinfín de monstruos. Hay un árbol en los terrenos que te matará a golpes si te acercas demasiado. Enumeró los ejemplos con los dedos. Las escaleras se mueven bajo tus pies para que puedas caerte y morir. La clase de pociones es como una clase donde haces bombas sin tener ni idea de lo que estás haciendo. He oído a gente mayor hablar de libros que te morderán si no tienes cuidado. Aquí todos los chicos tienen un arma en la mano, a una edad en la que el acoso escolar es especialmente terrible. Con todo eso, ¿crees que un perro de 3 cabezas es algo raro? Me sorprende que no los tengan como mascotas de la residencia estudiantil. Hermione abrió la boca para protestar, pero Harry la interrumpió. ¿Qué pasaría con una escuela Muggle donde siquiera una de esas cosas fuera cierta? La cerrarían en un día. Los padres exigirían el despido del personal, y aquí se considera algo normal. He oído que los Muggles no tienen muy buena capacidad de curación, comentó Neville en voz baja. Y por eso los magos son tan indiferentes a los riesgos, dijo Harry. ¿Te rompes un brazo? Harán desaparecer el hueso y te crecerá uno nuevo de la noche a la mañana. ¿Te ataca un perro gigante? Hay hechizos. Bueno, ¿no tienen razón?, preguntó Hermione. Los magos no son ni de lejos tan vulnerables como los Muggles. Harry miró fijamente a Hermione, preguntándose cómo había podido asimilar la ingenuidad del mundo mágico en menos de 3 meses.
Debería haber conservado un poco de cautela Muggle. No tienen magia para curar la muerte, dijo Harry sin rodeos. Un estudiante murió, y aquí estamos, unas semanas después, actuando como si nada hubiera pasado. No solo ocurre aquí, dijo Hermione en voz baja. Tenía una compañera de clase en mi antiguo colegio, su padre la mató. Neville parecía conmocionado, y Harry se preguntó si ese tipo de cosas no ocurrían en las familias de magos, o si simplemente no se hablaba de ello. Todos estaban disgustados, pero en pocas semanas volvieron a comportarse con normalidad. Harry hizo una mueca. No entendía cómo la gente podía ser tan indiferente. Adrián estaba muerto y todos actuaban como si no importara. ¿Fue porque era de Slytherin? ¿Acaso el resto de la escuela odiaba tanto a su casa que la muerte de un Slytherin no era motivo de luto? De todos los Slytherin, Harry pensaba que Adrián era el más querido. Nunca hacía trampa, siempre jugaba limpio y era bueno con todos. Así que no era tan amigable como un Hufflepuff ni tan estudioso como un Ravenclaw. Había sido una buena persona. Adrián Puffey era mi amigo, dijo Harry en voz baja. Me ayudó cuando el resto de la escuela me acosaba, aunque no tenía por qué hacerlo. Creo que se compadeció de mí. Hermione frunció el ceño. No es que a nadie le importe. Es solo que la mayoría de la gente no lo conocía fuera del Quidditch, y nadie quiere pensar que aún podamos estar en peligro. Tengan cuidado, dijo Harry. Si es capaz de enviar un troll tras Slytherin, quién sabe de qué estaría dispuesto a hacerles a mis verdaderos amigos. No todo gira en torno a ti, dijo Hermione, suspirando, aunque el mundo parezca conspirar para hacerte creer que sí. ¿Así que no tienes curiosidad por el perro?, preguntó Neville. Para nada, dijo Harry. Buscar cosas que quieran comerme me parece la peor manera de emplear mi tiempo. Aunque los demás estudiantes ya no lo acosaban activamente, tampoco se habían vuelto más amables con él. Al contrario, todos mantenían las distancias. Dados los ataques de Quirrell, Harry pensó que era lo mejor, aunque deseaba tener más amigos. Al día siguiente de que Harry presentara la documentación indicando que se iba a casa por Navidad, recibió una nota que decía: ven a hablar con el director. Pensé que te quedarías durante las vacaciones, dijo el director. He estado ocupado y esperaba tener más oportunidades de conocerte mejor. Entiendo que estás al mando de los enfrentamientos con los mortífagos, dijo Harry. Pero no puedo quedarme con Quirrell, no donde no hay protección. Nunca explicaste exactamente por qué creías que Quirinus trabajaba para el otro bando, dijo el director. Tuvo que ser uno de los empleados quien dejó entrar al troll, dijo Harry. No podía revelarle al director la verdadera razón por la que sabía que Quirrell estaba literalmente en el bolsillo de Voldemort. Se supone que Hogwarts es el lugar más seguro de la Gran Bretaña mágica, y parte de eso se debe a las protecciones mágicas. Varios miembros del personal están siendo investigados por los Aurores, dijo el director con suavidad. Incluyéndome a mí. No tenías nada que ganar y todo que perder, dijo Harry. Como líder de la gente que lucha contra Voldemort, si te hacías daño, perjudicarías la resistencia a su ascenso al poder. Todavía hay otros candidatos, dijo Dumbledore. McGonagall está en tu bolsillo, dijo Harry. Sprout no es lo suficientemente valiente como para hacer nada ilegal. Trelawney no es lo suficientemente competente. A Flitwick le importa demasiado. ¿Estás diciendo que a Quirino no le importan sus alumnos? Él hace que me duela la cicatriz, admitió Harry. Estar cerca de él me provoca dolores de cabeza crónicos, y además, finge su tartamudez. Eso no es suficiente para llevarlo a los Aurores, Harry, dijo Dumbledore. Sacó un caramelo del tarro que estaba junto a su asiento y le ofreció uno a Harry, quien negó con la cabeza. No era tan tonto como para aceptar caramelos de nadie. Con la suerte que tenía, seguramente contenían suero de la verdad o alguna otra cosa que lo condenaría a sí mismo. Aunque fuera cierto, continuó el director, necesitaría pruebas para actuar contra él. Hay muchas personas con supuestos vínculos con los seguidores de Voldemort, pero nunca hemos podido demostrar que estén conectadas con ellos. Gente rica e influyente, dijo Harry con cinismo. Dudaba que la falta de pruebas les impidiera investigar a los pobres y sin contactos. Por lo que había oído de Neville, el mundo mágico era corrupto, lo cual explicaba en parte por qué la gente de Voldemort había podido mantenerse en el poder durante tanto tiempo. El director no dijo nada, simplemente le dio otro mordisco al caramelo. Había otro asunto del que quería hablar con ustedes, dijo el director. Tenía pensado dárselo como regalo de Navidad, pero como van a volver a casa y entiendo que a sus tíos no les importa nuestro mundo, se lo voy a dar ahora. El director se levantó y se dirigió a un estante donde había un paquete. ¿Qué es esto?, preguntó Harry, desenvolviéndolo.
Pertenecía a tu padre. Me lo confió para que te lo entregara cuando llegara el momento. Harry lo desenvolvió y la tela ondeante se desparramó sobre sus manos. Sus manos, debajo de la tela, eran invisibles. Era una capa de invisibilidad. Harry sintió una repentina oleada de rabia. Había pasado meses, en 2 ocasiones, sufriendo acoso y siendo perseguido de un lugar a otro. Le habría encantado tener una capa como esa. Lo habían asesinado una vez porque no tenía algo así. ¿Dumbledore le estaba dando esto ahora? Después de que el acoso escolar hubiera cesado, Harry sintió que sus manos se aferraban a la capa y se obligó a sonreír. Más vale tarde que nunca, y esto le ayudaría a estar más seguro. Sería un alivio poder moverse sin ser visto. Si iba a enfrentarse a Quirrell, tendría que hacerlo desde las sombras. Esta era una herramienta fundamental para lograr ese objetivo. Gracias, dijo Harry. Probablemente el director ni siquiera había tenido tiempo de darse cuenta de lo que le estaba sucediendo. Eso no le hizo sentir mejor al respecto. Explorar el castillo era algo que Harry nunca había podido hacer libremente, no con la muerte pisándole los talones. El sábado siguiente, exploró el castillo invisiblemente, mientras sus compañeros disfrutaban afuera de los varios metros de nieve que habían aparecido repentinamente como por arte de magia. Lo último que Harry necesitaba era meterse en una pelea de bolas de nieve. Probablemente alguien le pondría una piedra a una de ellas. En lugar de eso, deambuló por los pasillos, evitando cuidadosamente el corredor del 3er piso donde Ron Weasley casi había sido comida para perros. Una investigación superficial no serviría de mucho. Lo que Harry realmente quería encontrar eran pasadizos secretos y otras cosas que le permitieran moverse con rapidez y esconderse bien. Quería descubrir los lugares donde podrían tenderle una emboscada, o donde él, a su vez, podría emboscar a alguien más. Estaba revisando las aulas cuando se topó con una que tenía un extraño espejo en su interior. Harry se acercó al espejo con cautela. Dado el lugar donde se encontraba, incluso los objetos inanimados podían ser peligrosos. Los magos eran imprudentes al dejar objetos peligrosos tirados por ahí. Al mirarse en el espejo, hizo una mueca y se giró rápidamente. Dudaba que el espejo mostrara el futuro, aunque le encantaría creer que sí. Sin embargo, habría pensado que un espejo que mostrara el futuro real sería famoso. Todo el mundo habría oído hablar de él y Dumbledore lo estaría usando para detener a Voldemort. Al darse la vuelta, tropezó y se topó con el director. Un espejo interesante, dijo. ¿Sí, no? Dijo el director, mirándolo fijamente. ¿Qué crees que demuestra? Harry se encogió de hombros. Nada que no supiera ya. No revela más que el deseo más profundo de cada uno, dijo el director en voz baja. Durante siglos, los hombres se han sentido atraídos por el espejo hasta la ruina. Harry frunció el ceño. Dejarse llevar por fantasías inútiles nunca le había servido de nada. Lo que el director quería decir era que el espejo no mostraba más que una mentira. Me imagino que viste a tu familia, dijo el director con una sonrisa triste. Quienes han perdido a seres queridos o nunca los conocieron a menudo los ven. Harry negó con la cabeza. Eso no es lo que yo vi en absoluto. El director frunció el ceño. ¿Qué viste? Voldemort y sus seguidores están muertos, todos y cada uno de ellos, dijo Harry. El director lo miró fijamente en silencio, con expresión de inquietud. Harry no entendía por qué precisamente eso le preocupaba. Era obvio. Todos los males de su vida, desde el maltrato de los Dursley hasta la muerte de Adrian Puffey, se debían a Voldemort. Hasta que Voldemort muriera, Harry jamás podría tener familia ni amigos. Ni siquiera en sus sueños podía imaginar algo así. Todo lo que tenía ante sí era un único objetivo. Quirrell y Voldemort tenían que morir. Capítulo 17. Navidad. Regresar de Hogwarts fue más fácil que llegar allí. Neville y Hermione volvían a casa por las vacaciones, y Harry no estaba ni mucho menos tan indefenso como la primera vez que lo asesinaron en el tren. Además, los demás estudiantes sabían que debían desconfiar de él. Los Slytherin, los más propensos a intentar asesinarlo, lo habían visto arrancarle el cerebro a un troll. Eso los haría más cautelosos a la hora de intentar algo. El peligro llegaría al llegar a la estación. Sin embargo, el director le había asegurado que nadie sabía de su capa de invisibilidad, así que Harry confiaba en que podría salir con relativa facilidad. Neville incluso le había hablado de un autobús especial que transportaba magos de un lugar a otro. Hermione accedió a que se escondiera en el coche de los Granger a mitad de camino a casa. Harry no trajo equipaje. Había hecho los deberes para las vacaciones con antelación y no quería llevar nada que pudiera molestar a sus familiares. La nueva paz entre ellos era demasiado frágil como para arriesgarla. Todo salió a la perfección.
Harry se puso su capa de invisibilidad cuando el tren se detuvo y siguió a Hermione hasta las vías. Lo más difícil fue no chocar con nadie. Harry observó cómo Hermione era recibida por sus padres, y sintió una punzada de envidia al ver el amor y el cariño tan naturales que se demostraban mutuamente. Aunque Harry no tenía ninguna duda de que los mortífagos y otros que buscaban cobrar la recompensa por su cabeza lo estaban buscando, logró salir hasta el coche sin ningún problema. Hermione mantuvo la puerta abierta un poco más de lo necesario, esperando a que él entrara. Disimuló su acción hablando con su padre. No fue hasta que estaban a mitad de camino a casa que Harry se rebeló, casi haciendo que el padre de Hermione se detuviera a un lado de la carretera. Después de eso, tuvieron que explicarles a sus padres por qué Harry se había escondido en su coche, lo que implicó una conversación de 10 minutos sobre Voldemort, Harry y la recompensa que había por su cabeza. El plan de Harry era tomar el autobús noctámbulo de regreso a su barrio y luego encontrar el camino a casa. No les daría su dirección exacta porque eso facilitaría demasiado las cosas a quien quiera que estuviera buscando la recompensa. Los Granger estaban disgustados porque no les había hablado antes de la recompensa, pero insistieron en llevarlo a casa en coche, pensando que era demasiado arriesgado que fuera solo. Harry no esperaba que fueran tan valientes. Al fin y al cabo, su propia familia había estado dispuesta a sacrificar a cualquiera con tal de protegerse. Eran buenas personas, aunque un poco ingenuas. Sin embargo, se dio cuenta de que no creían realmente en el peligro del que él y Hermione les hablaban. Lo llevaron a casa y se detuvo en el mismo sitio de siempre. Aunque ya no le importaba tanto que supieran dónde vivía, los muggles no tenían defensa contra la compulsión mágica de revelar lo que sabían. No quería que nadie supiera su dirección exacta. Harry se deslizó detrás de la casa de su vecino y luego se puso la capa. La casa de los Dursley era silenciosa y oscura. Harry tenía una llave porque una vez casi los pillaron dejándolo fuera cuando no aparecieron después de clase. El rumor se desvió con la excusa de que Harry había perdido la llave, pero después le dieron una. No había nadie dentro, y Harry se sentía incómodo. A esas horas de la noche, Vernon debería haber estado en casa y su tía debería estar preparando la cena. Dudley debería haber regresado de Smeltings, quejándose a su manera de que la comida no estuviera lista. Harry sintió un miedo repentino. Si bien los encantamientos protegían la casa, nada impedía que la gente de Voldemort descubriera dónde vivía Vernon. A partir de ahí, sería sencillo hechizarlo para que sacara a la familia a un lugar donde pudieran ser atacados. Una vez muertos, los encantamientos desaparecerían. Harry le preguntó al director, quien le aseguró que los encantamientos estaban relacionados con Petunia y Dudley. La idea de que pudiera estar completamente indefenso incluso en ese momento lo heló, y Harry se envolvió en su capa de invisibilidad. Escuchó un ruido en la puerta y rápidamente se replegó a un rincón, sacando su varita. Se oyó un ruido de torpeza, y Harry apuntó con ella. Había oído que lanzar hechizos fuera de la escuela podía costarle la varita, pero la autodefensa era una defensa válida. Cuando una silueta enorme se movió a través de la puerta que se abrió de repente, Harry se preparó para lanzar su difindo más poderoso. Contra un trollo no serviría de mucho, pero contra un humano sería letal. Le temblaba la mano mientras la figura avanzaba a la luz de la luna. Quería ver muertos a Voldemort y a sus hombres, pero ¿era capaz de matarlos de verdad? Matar a un trollo era muy diferente a matar a un hombre, descubrió Harry. Dudaba, y se maldijo por ello. He llegado a mi límite, ¿me oyes? La voz de Vernon resonó por toda la casa. Los comerciantes deberían tener más respeto y no tratar así a un trabajador que se gana la vida con tanto esfuerzo. A Harry le temblaba la mano y apretaba la varita con tanta fuerza que temía que se rompiera. Casi había matado a su tío. En un arrebato de rabia y miedo, casi había hecho algo de lo que jamás podría arrepentirse. Aunque pudiera retroceder en el tiempo, siempre recordaría lo que había hecho, y la mancha en su alma jamás desaparecería. Rápidamente, guardó su varita y escondió su capa en el armario, que ahora estaba lleno de objetos cotidianos. Dudley había engordado, observó a Harry distraídamente mientras encendían las luces y los Dursley lo miraban fijamente. Vernon se sobresaltó al ver a Harry. ¿Qué haces aquí, muchacho? ¿Esos bichos raros te echaron de tu escuela? Es Navidad, dijo Harry. Estaré aquí 2 semanas y luego volveré. La tía de Harry y Dudley venían detrás. Su tía llevaba montones de paquetes, mientras que su primo no llevaba nada. Vernon frunció el ceño. Supongo que volviste corriendo aquí, donde estás a salvo. Eso es prácticamente cierto, dijo Harry, sorprendiendo a su tío. Ya hemos tenido una muerte en la escuela, y es tan grave como cabría esperar. Su tío lo miró fijamente por un momento y luego, como animado por la idea de que la escuela era desagradable, dijo:
Ayuda a tu tía con los paquetes. Después de que Dudley se acostara, Harry habló con sus tíos. Les contó lo que sabía sobre la recompensa que había por su cabeza y sobre los peligros de Hogwarts. Les habló del troll y de lo que había tenido que hacer. Harry había dejado su varita sobre la mesa frente a ellos, y mientras describía cómo había hecho explotar el cerebro del troll, el rostro de Vernon palideció. Bajó la mirada hacia la varita, reconociéndola por fin como el arma que era, y Harry casi pudo ver el pensamiento cruzar por su cabeza. ¿Cuánto resentía Harry los años de abandono y maltrato? ¿Tenía Harry la intención de asesinarlos a todos? Nos necesitamos mutuamente, dijo Harry en voz baja. Mientras la tía Petunia, Dudley y yo estemos vivos, las protecciones que rodean este lugar permanecerán. Los magos que nos deseen daño no podrán encontrar este sitio, aunque seguiremos en peligro fuera. Nos has puesto a todos en peligro, muchacho, gruñó Vernon. Harry negó con la cabeza. Son los magos y sus ideas descabelladas. Dudó un momento. Creen que debo luchar contra este Voldemort y que uno de nosotros morirá. Se quedó mirando la mesa. Estoy trabajando para mejorar constantemente, pero puede que pase mucho tiempo antes de que sea lo suficientemente bueno como para enfrentarme a alguien como él. Mientras tanto, nuestra mejor opción es pasar desapercibidos. Lo mejor que podíamos hacer era dejarnos en paz, dijo Petunia. Parecía más asustada que su marido, probablemente porque entendía el mundo mágico mejor que él. Sabía lo peligrosos que podían ser los magos, mientras que Vernon seguía pensando que las historias sobre ellos eran algo exageradas. No te has portado bien conmigo, dijo Harry con frialdad, pero eres la única familia que me queda. Te protegeré, y no solo por las protecciones. Lo discutieron, y aunque Vernon fanfarroneó, al final estuvo de acuerdo con Harry y Petunia. Harry no saldría de casa durante las próximas 2 semanas y se aseguraría de que los vecinos ni siquiera supieran que estaba allí. A cambio, intentaría ser comprensivo y no los mataría mientras dormían. Renunciar a algo que no tenía previsto hacer desde un principio no supuso un gran sacrificio. Dudley había recuperado algo de valor durante su estancia en Smeltings. El miedo y la ira de sus padres ante la presencia de magos que los seguían probablemente le parecían un sueño lejano. La primera vez que intentó golpear a Harry, este agarró su varita. No fue intencional. Después de meses de ataques repetidos, agarrar la varita se había convertido en un acto reflejo. Los gritos de terror de Petunia al ver a Harry intentar agarrar la varita debieron de conmover a Dudley, porque después de eso se limitó a hacer comentarios. Parecía ver en Harry algo más peligroso. Harry ya no era el mismo huérfano oprimido que se había dejado maltratar. Antes era solo un niño incapaz de defenderse. Ahora que había pasado por suficientes cosas, estaba perfectamente dispuesto a defenderse con el poder que poseía, y en el futuro solo se haría más fuerte. Finalmente, Dudley, con cierta vacilación, le preguntó sobre su escuela. Harry le contó, una vez que su tía no estaba cerca para escuchar. Le habló de lo maravilloso y lo aterrador que era, de trolls, perros gigantes y árboles asesinos. Por alguna razón, Dudley no se lo tomó como Harry había previsto. Parecía pensar que era genial ir a la escuela en una trampa mortal. A pesar de ello, se burló de Harry por su falta de regalos. Harry sabía que recibiría regalos de Hermione y Neville. Había llamado a Hermione por teléfono. Todos habían acordado que sería mejor guardar los regalos hasta que volviera al colegio, dado el temor de sus tíos a ser descubiertos. Le había pedido a Hermione que le entregara una carta a Neville, en la que le pedía que le comprara un regalo en particular. Le había prometido devolverle el dinero más adelante. Le pidió a Hermione que hiciera lo mismo por Neville. No le había sobrado mucho dinero de su trabajo durante el verano, pero Harry aprovechó al máximo lo que le quedaba. Se preguntaba qué iba a hacer ahora que el dinero casi se había acabado. Lo último que quería era exponerlos a todos estando en el vecindario. Las probabilidades de que lo encontraran eran bajas, pero no imposibles. Su mayor defensa era que los seguidores de Voldemort no sabían en qué ciudad estaba. El problema era que no solo tenía que preocuparse por los seguidores de Voldemort. Había una recompensa por su cabeza, lo que significaba que cualquier mago que quisiera congraciarse con el Señor Oscuro podía simplemente entregar a Harry, o revelar lo que supiera sobre su paradero. Si supieran en qué ciudad se encuentra Harry, sería sencillo contratar a un investigador para averiguar dónde estudió y, a partir de ahí, encontrar su dirección exacta. Harry le había preguntado a Dumbledore con detenimiento sobre las limitaciones exactas de las protecciones contra la sangre. El director admitió que no harían nada contra los muggles. Una vez que supieran la dirección, lo único que tendrían que hacer los mortífagos sería usar magia para obligar a la policía local a sacarlos de sus casas. En definitiva, lo mejor era que Harry permaneciera oculto.
Harry decidió que necesitaba aprender más sobre cómo disfrazarse con magia y mediante métodos convencionales. Un día se lo comentó a sus tíos. Sin embargo, le sorprendió recibir un solo regalo de Navidad de sus tíos. Fue inesperado. Solo había recibido un regalo navideño antes. Harry se preguntó si este sería el otro calcetín para completar el par que le habían regalado la Navidad anterior. Sin embargo, la forma era incorrecta. Lo abrió y se sorprendió al descubrir que era un libro titulado Cómo disfrazarse. Era un ejemplar antiguo, aparentemente comprado en una librería de segunda mano. Al abrirlo, Harry vio que había sido escrito en 1974. Aunque les interesaba su propio beneficio, Harry les sonrió a sus tíos. Era el primer regalo de verdad que le habían hecho, y si el libro era bueno, podría salvarle la vida en algún momento. En el tiempo que le quedaba, estudió el libro lo mejor que pudo. El libro contenía útiles ilustraciones sobre cómo crear diversos disfraces. Algunas partes trataban sobre escenografía y estaban más orientadas al teatro que al tipo de trabajo que Harry esperaba. Algunas de esas cosas le serían útiles, y Harry se sintió aliviado. Le pidió a su tía que consiguiera algunos de los materiales que necesitaría, y por una vez ella no protestó, aunque también los compró lo más baratos posible. Dudley incluso le ayudó a practicar, aunque se burlaba de Harry por usar maquillaje, pues consideraba que no era propio de un hombre. Harry aún tenía que limpiar, cocinar y trabajar afuera en el patio. El patio estaba protegido. Los magos fuera del área protegida no podrían ver a Harry, aunque los muggles sí. Varios vecinos se acercaron a Harry para ofrecerle sus servicios, pero Harry se negó, diciéndoles que los Dursley lo habían castigado durante todas las vacaciones. A pesar de todo, no le importaba el trabajo. Le ayudaba a olvidarse de las preocupaciones que tenía constantemente en Hogwarts. Estar en un lugar seguro, aunque sus tíos siguieran siendo fríos con él, le hacía sentir como si le hubieran quitado un peso de encima del que ni siquiera era consciente. Se sentía como Atlas cuando ya no tenía que sostener el cielo. Al llegar a casa, estaba tan nervioso y temeroso que casi asesina a su tío por accidente. Al sentirse seguro en casa, poco a poco sintió que algo se relajaba en su interior. Empezó a relajarse y, aunque seguía teniendo pesadillas, ya no eran tan intensas. Tras una pesadilla en particular, se levantó para lavarse la cara y vio a su tía en el pasillo. Era evidente que lo había oído gritar. Casi pudo ver en su rostro una expresión de compasión, aunque ésta desapareció rápidamente. Durante el día, ella se cuidaba de no mostrar ningún tipo de muestra de amabilidad, y mucho menos delante de Vernon. La tregua entre todos se mantuvo, y cuando las vacaciones llegaron a su fin, Harry casi se sintió listo para regresar. Necesitaba alejarse del miedo constante a la muerte y al dolor. Sentirse seguro era un regalo preciado, algo que ningún dinero podría haberle podido comprar. Cuando llegó el momento de marcharse, los Dursley estuvieron dispuestos a llevarlo en coche hasta la mitad del camino, aunque insistieron en que se disfrazara y se escondiera bajo su capa de invisibilidad, que Harry finalmente les había mostrado. Petunia se quedó atónita y no pareció saber qué hacer cuando Harry, impulsivamente, la agarró y la abrazó antes de marcharse y llamar al autobús noctámbulo. Aunque no se habían portado bien con él, por una vez no habían sido especialmente malos, y Harry lo agradeció. El conductor del autobús noctámbulo no tenía ni idea de quién era Harry, al menos no con el disfraz. Harry dio un nombre falso. El viaje le resultó angustioso, y cuando terminó, gran parte de la calma interior que había desarrollado durante su estancia con los Dursley se había desvanecido. Por lo visto, los Wizards eran pésimos al volante. Pasar por el pasillo de la estación de tren fue fácil gracias a su capa de invisibilidad. Su principal preocupación era chocar con la gente, así que Harry no tardó en encontrar a una pareja enorme detrás de la que caminar hasta llegar al andén 934. Hermione y Neville ya lo estaban esperando en el tren. Mientras regresaban a Hogwarts, Harry no pudo evitar sentir que volvía hacia su perdición. Capítulo 18. Sigilo. Aunque la idea de matar a Quirrell y a Voldemort le resultaba atractiva, llevarla a cabo era otra historia. Había dudado cuando creyó que Vernon era un atacante, y Harry temía volver a dudar cuando llegara el momento de matar. La razón por la que Harry quería que ellos y sus seguidores murieran era porque era la única manera que veía de volver a sentirse seguro. En realidad no quería matar a nadie, y temía sentir un remordimiento terrible, incluso si matar al troll no le hubiera causado casi ninguna culpa. Además, solo tenía 11 años. Matar a un mago adulto promedio ya sería bastante difícil. Matar a alguien que tenía en su cabeza al segundo mago más poderoso de la época iba a ser exponencialmente más difícil. Harry miró a sus amigos y se alegró de que al menos no pudieran leer la mente. Si supieran que estaba pensando en asesinar, no querrían estar cerca de él.
Eran de Gryffindor, aunque probablemente merecieran estar en otras casas. En su mundo, no solo era importante ser heroico, sino también ser percibido como tal. Asesinar a alguien desde las sombras se consideraría un acto de cobardía y debilidad. Pero era débil. Comparado con Kirella, su fuerza era insignificante. Era como un niño de 3 años intentando pelear con un adulto. Quizás pudiera dar una patada en las espinillas, pero difícilmente representaba una amenaza seria. Lo ideal sería que consiguiera la prueba que Dumbledore le pidió. Si pudiera demostrar quién era Kirella, tal vez lograría que Dumbledore se hiciera cargo de él. No podía simplemente hacer una acusación. De todos modos, nadie creía a los niños, y tratándose de algo tan serio como lo que tenía que contar, sería aún peor. La gente tendía a menospreciar a los niños, en parte porque los niños a menudo mentían. Necesitaba una verdad irrefutable. Lo más sencillo sería usar un hechizo, para arrancarle el turbante de la cabeza. Wingardium Leviosa no era lo suficientemente rápido para hacerlo. Adrian Puffey le había hablado de un hechizo que podría funcionar. Si consiguiera que Flitwick le enseñara acción, tal vez lograría su objetivo. Sin embargo, no le extrañaría que Quirrell usara algún tipo de encantamiento adhesivo en el turbante. Tendría que aprender también un contrahechizo para ese hechizo. Hermione le sonrió, complácida por el libro que le había pedido a Neville que le comprara. Era un libro sobre magia curativa. En cierto modo, era un regalo tan egoísta como el que le habían dado los Dursley. Si algún día supiera la magia suficiente para detener su hemorragia, valdría la pena cada galeón. Neville había conseguido su propia varita. Gran parte del problema de Neville radicaba en que usaba una varita que no le convenía. Había oído que el menor de los Weasley tenía el mismo problema, pero Harry no se había molestado en decirle nada. Si Neville supiera lanzar hechizos correctamente, podría protegerse mejor a sí mismo y, con el tiempo, también a Harry y Hermione. Fue una buena inversión. Sus regalos habían sido toda una revelación. Esperaba unos caramelos baratos. Si le hubieran dado eso, se habría alegrado. Neville le había conseguido un telescopio de bolsillo. Este había empezado a silbar varias veces cuando la gente pasaba por el pasillo de afuera. Harry no estaba seguro de cuán útil le sería en Slytherin. Después de todo, dormía en la misma habitación que Draco Malfoy. Sin embargo, estaba encantado no solo de que Neville hubiera pensado en hacerle semejante regalo, sino también de que se lo hubiera tomado tan en serio. Hermione le había regalado un libro titulado Secretos del Ninja. Harry intentó explicarle que en el pasado había intentado aprender artes marciales leyendo libros y había fracasado, pero ella se apresuró a explicarle que el libro trataba más bien de moverse en silencio y de cómo seguir a la gente sin ser visto. Al hojear el libro, Harry vio ilustraciones. Sabía que no debía pensar que con solo leer un libro se convertiría de repente en un experto en desaparecer entre las sombras. Pero dado que ser escuchado era el mayor riesgo cuando llevaba la capa, era un regalo considerado. Si le ayudaba a caminar con más silencio, aunque solo fuera un poco, podría salvarle la vida. Al parecer, también había capítulos sobre técnicas de meditación para relajarse. Harry sentía que se ponía más tenso a medida que se acercaban a Hogwarts y se preguntaba si esa no sería la parte más importante del libro. Las ilustraciones eran deficientes y las secciones sobre artes marciales probablemente le resultarían inútiles, pero Harry tenía ciertas esperanzas puestas en el libro. Le dio las gracias a Hermione efusivamente. Ella le explicó que había estado buscando un libro sobre cómo moverse en silencio, pero que ese era el único que había podido encontrar. Había algunos libros con trucos para moverse por el bosque, pero Harry no tenía por qué preocuparse por eso. Los regalos le produjeron una cálida sensación, sentimientos que no había experimentado antes. La más mínima muestra de afecto por parte de los Dursley era motivo de celebración, pero Hermione y Neville se entregaban libremente. No tenían reservas, aunque ya debían saber que estar cerca de Harry era peligroso. Neville sabía sin lugar a dudas el precio que podía pagar por oponerse a Voldemort. Visitaba a sus padres en San Mungo con regularidad. Hermione aún era un poco ingenua y a Harry le preocupaba que no creyera realmente que pudiera ocurrir algo malo. Según su experiencia, los niños de su edad no comprendían la muerte a un nivel profundo, al menos no hasta que la habían vivido en carne propia. Aún así, se mantuvo a su lado a pesar de la oposición de su propia familia. La presionaron para que abandonara su amistad con él e incluso la acosaron en ocasiones, pero ella perseveró. Los valoraba a ambos más de lo que podía admitir ante nadie, y después de la muerte de Adrián, se prometió a sí mismo que no iba a perder a nadie más. Regresaron a Hogwarts tarde esa noche, justo a tiempo para la cena de celebración.
Quirrell estaba de nuevo en su sitio habitual en la mesa de los profesores, y Harry no pudo evitar sentir un repentino odio hacia él. La profecía los había convertido a él y a Voldemort en enemigos, pero Quirrell había elegido colaborar con el Señor Oscuro. Tenía razón. El telescopio furtivo no era muy útil en Slytherin. Tenía que silenciarlo y guardarlo en el fondo de su baúl, aunque sí resultaba útil cuando Harry estaba solo y quería asegurarse de que nadie llamara a la puerta. Harry retomó las clases, pero empezó a investigar qué tipo de magia existía para disfrazarse. El libro que le habían dado los Dursley era bastante detallado, pero Harry no estaba seguro de lo bien que funcionarían los disfraces si alguien lo buscaba. Algunos consejos eran obvios, como cambiarse el pelo y la barba. Dado que un niño de 11 años con barba levantaría sospechas, esto no resultó de mucha utilidad. Cambiarse las gafas o usar gafas de sol sería más efectivo si tuviera dinero o si dominara la transfiguración. Se resistía a intentar la transfiguración en sus gafas porque no estaba seguro de poder repararlas si se rompían. Existían trucos de maquillaje, pero Harry sospechaba que un examen minucioso los revelaría, y que se necesitaría mucha práctica para dominarlos lo suficiente como para engañar a la gente. Lo que necesitaba era un simple hechizo para cambiar su apariencia. Así podría moverse con facilidad incluso en lugares concurridos donde su capa sería difícil de usar. Sospechaba que debía ser cauteloso al usarla. Si Quirrell y sus secuaces se enteraban de que la tenía, empezarían a tenerla en cuenta y sería más difícil lidiar con ellos. Comenzó a investigar sobre el tema durante sus ratos en la biblioteca con Hermione y Neville, especialmente durante los partidos de Quidditch. Desafortunadamente, las opciones no eran prometedoras. Estaba la poción multijugos, que parecía muy difícil de preparar. Claramente superaba con creces sus habilidades para elaborar pociones. También estaba la transfiguración humana, una habilidad que aprendían los aurores. Estaba más allá del nivel de los éxtasis, y con razón. Harry se resistía incluso a intentarlo por miedo a quedarse sin nariz y sin poder volver a su forma humana. Algunas personas podían transformarse en animales, como la profesora McGonagall, pero al parecer eso también era prácticamente imposible. Muy pocas personas estaban registradas como animados, aunque Harry sospechaba que muchas otras no se registraban. Una habilidad así era mucho más útil si nadie sabía qué se podía hacer. Aparte de eso, solo había una colección de amuletos cosméticos, utilizados principalmente por brujas para cambiar el color y el estilo del cabello. Fue frustrante, pero si hubiera habido maneras fáciles de disfrazarse, los magos habrían ideado más contramedidas. Como mínimo, la gente tendría que revisar y volver a revisar a todos a su alrededor, así que quizás fue lo mejor. La vida ya era una pesadilla bastante grande para Harry, que sabía quiénes eran las personas que lo rodeaban, aunque nunca supiera cuáles eran sus motivaciones. Continuó practicando con Flitwick, y aunque las prácticas eran solo una vez por semana, la calidad de las mismas casi lo compensaba. El profesor lograba explicarle las cosas con claridad a Harry. Guardaba los hechizos a buen recaudo. Harry aprendió la maldición de atadura corporal, la maldición de inmovilización de piernas y el maleficio de tropiezo. Lo más importante es que entrenó a Harry con el encantamiento protector, y con el tiempo, este pasó de ser tan efímero como una burbuja de jabón a algo más fuerte y protector. Sin embargo, Flitwick le advirtió que, si bien sería efectivo contra otros estudiantes, no resistiría contra un mago adulto. Flitwick le enseñó a esquivar y a usar el entorno para protegerse. Incluso la maldición asesina podía ser contrarrestada si algo la bloqueaba, como una estatua u otro objeto del entorno. Aunque aprender a esconderse detrás de objetos no formaba parte del entrenamiento de un duelista, Flitwick había sobrevivido a la Primera Guerra contra Voldemort, y había aprendido algunas de las cosas que los aurores aprendían sobre la percepción del entorno y cómo usar la cobertura. Los magos sin entrenamiento solían destacar a la vista de todos, donde eran blancos fáciles, pero los magos experimentados eran más astutos. Creaba situaciones para poner a prueba la capacidad de Harry para usar el entorno, incluso con su limitado repertorio de hechizos. Harry practicaba hasta el agotamiento, y luego compartían pequeños pastelitos detrás de su escritorio mientras Flitwick hablaba un poco sobre sus experiencias durante la Primera Guerra Mundial y sobre sus recuerdos de cuando enseñaba a los padres de Harry. Harry sentía que le tomaba cada vez más cariño a aquel hombre. Era amable de una manera a la que Harry no estaba acostumbrado. Snape, McGonagall y la mayoría de los demás profesores eran estrictos, Sprout estaba distraída y no tenía mucho tiempo para él. Los Dursley rara vez habían mostrado amabilidad, ni siquiera entre ellos, y mucho menos con él.
Harry consideró la posibilidad de intentar enseñar a Hermione y Neville, pero no tenían mucho tiempo juntos, y si otros se enteraban de lo que les estaba enseñando, estarían en aún mayor peligro. A pesar de su éxito en esto, sus otros profesores notaron que no le iba tan bien en clase como antes. Esta vez no tenía la ventaja de repetir cursos, por lo que parecía mucho menos un niño prodigio. Algunos de ellos se acercaron a él, preocupados porque algo estaba afectando sus estudios. Harry no podía decirles que había hecho trampa durante gran parte del semestre anterior, así que simplemente afirmó que todo seguía igual que siempre. Practicó la habilidad de moverse en silencio, lo cual era más difícil de lo que sugería el libro de ninjas de Hermione. Con el tiempo, empezó a mejorar un poco, y el libro también contenía consejos sobre disfraces. Por lo visto, los verdaderos ninjas no usaban trajes negros. Se vestían como cualquier otra persona y se especializaban en pasar desapercibidos hasta que ya habían asesinado a alguien. Harry descubrió que a veces algo tan simple como cambiar la forma de su ropa lo hacía más difícil de reconocer. Practicó cambiando su manera de caminar y consideró cambiar su forma de vestir. Les preguntó a los elfos domésticos, quienes pudieron encontrarle ropa vieja que estudiantes de años anteriores habían dejado olvidada. Tuvo cuidado de que nadie viera lo que estaba haciendo, y ahí es donde el Sneakoscope resultó muy útil. Crear un disfraz a menudo implicaba más crear una personalidad y tener la actitud adecuada que cualquier otra cosa. Había desentonado por completo en el callejón Diagon, intentando pasar desapercibido porque parecía que no encajaba. Daba igual lo que llevara puesto, la gente lo habría notado. Aún así, el progreso era lento, y cada clase con Quirrell se volvía más y más difícil. La rabia y el odio de Harry nunca disminuyeron, y Quirrell parecía percibirlo. Empezó a provocar a Harry para que hiciera demostraciones, y parecía disfrutar sádicamente humillándolo. Parecía estar esperando a que Harry lo atacara, y cada vez Harry apenas lograba evitarlo por los pelos. Temía que no tardara en atacar de nuevo al profesor. Si Quirrell fuera inteligente, no mataría a Harry esta vez. Simplemente lo capturaría y lo entregaría a los aurores para que le rompieran la varita. Harry estaría indefenso, y quienes lo apoyaban no podrían hacer mucho. La idea de que pudiera no morir era lo único que impedía a Harry atacar a Quirrell. En mayo, sonó la alarma y se convocó a todos los profesores para atender una emergencia. Al igual que los demás estudiantes, Harry salió corriendo para ver qué sucedía. Una emergencia lo suficientemente grave como para requerir la presencia de los profesores podría servir de distracción para otro tipo de ataque, y no quería estar solo donde pudieran asesinarlo fácilmente. Cuando Harry salió al césped, con los sentidos en alerta máxima, vio uno a lo lejos. Había un incendio, y como no había habido llamas últimamente, todos los profesores se dirigían a apagarlo. Harry miraba con cautela a su alrededor. Con tanta gente a su alrededor y todos observando con curiosidad, sería fácil que alguien lo apuñalara sin ser visto. Ya lo habían apuñalado suficientes veces como para no querer repetir la experiencia. Los profesores estuvieron ausentes durante más de 15 minutos antes de regresar, con rostros sombríos. Llevaban en brazos a un pequeño dragón aturdido, mientras Hagrid, el cuidador, los seguía con expresión avergonzada y disgustada. Hagrid fue despedido al día siguiente. Al parecer, tener dragones era ilegal, y el dragón había logrado incendiar la cabaña de Hagrid, había matado a su perro y había amenazado con atacar a 2 alumnos de Hufflepuff que lo ayudaban en su jardín. Neville lamentaba lo sucedido, pero Hermione estaba convencida de que era lo mejor. Hagrid había estado manteniendo una criatura peligrosa e ilegal en los terrenos de la escuela, un hecho con el que Harry estaba completamente de acuerdo. Por desgracia, Hagrid fue reemplazado por un hombre que parecía el hermano más sospechoso de Argus Filch. Seamus Rookwood no parecía simpatizar con nadie y tenía la desafortunada costumbre de mirar con lujuria a las chicas. Harry, personalmente, pensaba que era una estupidez reemplazar a un hombre niño que al menos parecía saber lo que hacía con alguien que parecía un delincuente en potencia. Poco después, Harry perdió los estribos y atacó a Quirrell en clase. Había tenido la sensatez de no usar nada que pudiera considerarse letal. No quería acabar en Azkaban. No sabía qué pasaría si un dementor destruía su alma. ¿Despertaría en el pasado como de costumbre, o simplemente despertaría un día como un cascarón vacío? ¿Cómo funcionaba su habilidad? ¿Transportaba su alma al pasado, o era simplemente un vidente capaz de prever un futuro posible? No tenía forma de saberlo y, por muy enfadado que estuviera, no estaba dispuesto a arriesgarse. Atacar al profesor, incluso con hechizos punzantes, no fue la decisión más inteligente de Harry. Quirrell logró atravesar su escudo con facilidad y lo inmovilizó por completo.
Lo llevaron ante el director, y Kirrell le impuso un castigo que a Harry se le revolvió el estómago. Había algo en el bosque prohibido que estaba matando unicornios, y Harry debía acompañar a Seamus Rookwood al bosque para buscarlo. Se le encogió el corazón al ver la expresión triunfal en el rostro de Kirrell. La leve sonrisa burlona del hombre hizo que Harry quisiera atacarlo de nuevo, pero sabía que no debía hacerlo delante del director. Harry sintió náuseas al pensar en adentrarse en un bosque lleno de arañas devoradoras de hombres y en lo que fuera que Kirrell le tuviera preparado. Estaba condenado.